¿Alguna vez has sentido que tu vida pesa más de lo que debería? No por lo que haces, ni por lo que tienes, sino por todo aquello que todavía no te has permitido soltar. Y lo más curioso es que esas cargas no siempre son objetos visibles, ni personas concretas. Muchas veces se esconden en pensamientos repetitivos, rencores guardados, miedos antiguos o cadenas invisibles que llevamos desde hace años. Caminamos por la vida, atrapados en la costumbre de cargar demasiado. Cargamos con las expectativas de otros, con recuerdos que ya no existen más que en nuestra mente, con heridas que nunca sanaron del todo. Y lo peor es que cuanto más peso acumulamos, menos espacio dejamos para esa paz que tanto anhelamos. No estás solo en esto. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, todos ellos se enfrentaron al mismo dilema eterno: ¿qué conservar y qué dejar ir? Ellos comprendieron algo esencial, que la verdadera fortaleza no se encuentra en acumular más y más, sino en tener la sabiduría y el coraje de soltar lo que ya no nos pertenece. Ese es justamente el viaje que emprenderemos hoy. En este video descubrirás 15 cosas que debes aprender a dejar atrás en silencio. Si de verdad deseas recuperar tu equilibrio, tu calma y tu fuerza interior, este es el primer paso. No se trata de renunciar a la vida, sino de elegir con claridad qué merece un lugar en tu mente y en tu corazón. Quédate conmigo, porque tal vez descubras que lo que creías pérdida, en realidad, era libertad. Antes de comenzar, escribe en los comentarios esta frase como un compromiso contigo mismo. Hoy suelto lo que me limita. Ese pequeño acto será la semilla de un nuevo capítulo en tu camino estoico, la necesidad de demostrar tu valor. ¿Cuántas veces has sentido que tenías que probar tu valía? Como si tu silencio no bastara, como si tu esfuerzo no fuera suficiente, como si tus logros solo tuvieran sentido cuando alguien más los reconocía. Tal vez lo recuerdes en una reunión familiar, cuando te viste obligado a contar todo lo que habías conseguido ese año para que te miraran con orgullo. O quizá en el trabajo, cuando exageraste tu aporte en un proyecto por miedo a pasar desapercibido. Ese impulso de justificar nuestra existencia ante los demás se convierte en una carga silenciosa que muchos llevamos sin darnos cuenta. Y lo más doloroso es que nunca se sacia. Siempre habrá alguien que no valore lo que haces. Siempre habrá una mirada fría que sacuda tu seguridad. Vivimos en una cultura obsesionada con la aprobación y el aplauso. Creemos que el valor personal se mide en diplomas, medallas, cargos o en la cantidad de me gusta en las redes sociales. Pero el estoicismo nos advierte con claridad: todo lo que depende de la validación externa es frágil. Marco Aurelio escribió: la gloria, incluso la de los mejores hombres, pronto se apaga. Solo la virtud permanece. Esto significa que mientras tu valor dependa del reconocimiento de otros, seguirás siendo prisionero de su juicio. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Hoy te llaman admirable, mañana te cuestionan. Y tu paz interior oscilará al ritmo de esas voces externas, como una hoja arrastrada por el viento. El núcleo de este principio es tan simple como difícil de aceptar. Tu valor no necesita demostración. No depende de las palabras que recibes, sino de la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Epicteto lo resumió con maestría: no busques que las cosas ocurran como deseas. Desea más bien que ocurran como deben ocurrir, y tu vida fluirá serenamente. Llevado a este tema, significa: no busques que otros confirmen tu valía. Vive conforme a tus principios, y eso será suficiente. Piénsalo de esta manera: cada vez que corres a demostrar tu mérito, en el fondo estás confesando tu duda. Quien está seguro de sí mismo no necesita anunciarlo.
La montaña no grita que es alta, simplemente lo es. El mar no proclama que es profundo, su silencio basta. ¿Por qué tú deberías ser distinto? Aquí está la paradoja que muchos no ven. Cuanto más intentas demostrar, menos auténtico pareces y menos sólido te sientes. Déjame contarte una historia. Séneca fue consejero del emperador Nerón, una de las posiciones más visibles y peligrosas en la Roma imperial. Rodeado de intrigas, enemigos y personas ansiosas por ostentar poder, él eligió otro camino. No buscó adornar su vida con demostraciones públicas de grandeza. Al contrario, defendió que la verdadera riqueza es invisible, que el hombre sabio puede perder fortuna, cargos o reconocimiento, pero nunca perderá su virtud. Cuando Nerón lo obligó a suicidarse, Séneca no pidió que recordaran sus logros, ni buscó defender su inocencia. Murió fiel a su filosofía, y en esa serenidad final dejó una lección más poderosa que cualquier discurso. La grandeza no está en cómo te aplauden, sino en cómo eliges vivir. En la vida cotidiana, este principio se refleja en momentos simples, cuando trabajas horas extras esperando un reconocimiento que nunca llega y te frustras, cuando ayudas a alguien esperando que hable bien de ti y al no hacerlo te sientes usado, cuando publicas cada logro en redes sociales porque el silencio te haría creer que nada tuvo sentido. En todos esos casos, estás entregando tu paz al juicio inestable de los demás. Y ahí comienza tu esclavitud. ¿Cómo aplicar este principio? Haz un ejercicio sencillo, pero profundo. Toma papel y lápiz y escribe 3 valores que te definan. No logros, no títulos, no reconocimientos externos. Valores. Tal vez honestidad, perseverancia, compasión. Tal vez disciplina, valentía o serenidad. Escríbelos y míralos con atención. Pregúntate, ¿necesito que alguien me aplauda para que estos valores existan en mí? La respuesta es no. Esos valores son tuyos, viven en tu interior y no se borran por el silencio ajeno. Cada vez que sientas la tentación de demostrar algo, regresa a esa lista. Ahí está tu brújula. Este principio conecta con otra enseñanza central del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, ni lo que dicen, ni cómo reaccionan a tus actos, pero sí puedes controlar tu intención, tu coherencia, tu forma de actuar, y eso basta. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones. Haz lo correcto, el resto no importa. Cuando entiendes esto, dejas de vivir pendiente de aplausos y comienzas a vivir en libertad. Tal vez te sorprenda esta última reflexión. Cada vez que intentas demostrar tu valor, en el fondo estás entregando tu poder. Estás diciendo, mi seguridad depende de tu reconocimiento. Pero cuando eliges no demostrar, cuando simplemente vives en coherencia, recuperas ese poder. Y la paradoja es que entonces es cuando más inspiras a los demás. Cuando dejas de querer impresionar, es cuando inspiras de verdad. Cuando dejas de gritar tu valía, tu presencia se vuelve inolvidable. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿cuántas veces has sentido esa urgencia de demostrar tu valor? ¿Cuántas decisiones tomaste, no por convicción, sino por miedo a no ser suficiente? Escríbelo en los comentarios, porque compartirlo puede abrir los ojos de otros que aún no lo han reconocido. Y recuerda siempre, no eres valioso porque alguien lo diga. Eres valioso porque eliges vivir con virtud, porque eliges la honestidad cuando nadie te mira, la disciplina cuando nadie la celebra, la bondad cuando nadie la aplaude. Esa es la grandeza que ningún juicio puede arrebatarte, el apego a lo que ya terminó. Pasemos ahora a la segunda lección, una herida silenciosa que muchos llevamos dentro, el apego al pasado. ¿Cuántas veces te sorprendiste mirando una foto antigua, leyendo mensajes guardados o repasando una y otra vez recuerdos que ya no volverán?
Es como si nuestra mente se quedara atrapada en una habitación del pasado, llena de voces, imágenes y emociones que ya no existen en la realidad, sino solo en nuestra memoria. Aferrarse a lo que terminó es tan humano como doloroso, porque en el fondo sabemos que nada regresa, pero nos resistimos a aceptarlo. Y esa resistencia nos roba energía, nos quita vida y nos mantiene anclados en un lugar que ya no está. El apego al pasado es una prisión invisible. Creemos que sosteniendo recuerdos, personas o etapas, podremos mantener viva una parte de nosotros mismos. Pero lo cierto es que cuanto más nos aferramos a lo que se fue, más nos alejamos de lo que todavía puede florecer en nuestro presente. El estoicismo nos recuerda algo esencial: todo lo que comienza está destinado a terminar. Marco Aurelio lo escribió con una claridad que traspasa siglos. Observa cómo todas las cosas se transforman continuamente y acostúmbrate a pensar que lo que ha desaparecido no es menos digno de admiración que lo que todavía existe. La vida es cambio constante, pero nosotros luchamos contra ese cambio como si al resistir pudiéramos detener el tiempo. Ese es el núcleo de este principio: aceptar la impermanencia de todo. Nada ni nadie está garantizado para siempre. Las personas cambian, los ciclos se cierran, las etapas se agotan. El mejor amigo puede convertirse en un desconocido. La relación que parecía eterna puede apagarse en silencio. El trabajo que te definía puede dejar de existir. Y nada de esto es un fracaso. Es simplemente la ley de la vida. Epicteto lo enseñaba con palabras firmes, pero liberadoras. No exijas que los acontecimientos sucedan como deseas. Acéptalos tal como suceden, y tu vida será serena. Aferrarnos a lo que ya terminó no prolonga su existencia, solo prolonga nuestro sufrimiento. Imagina a alguien que cada noche abre una caja con cartas de amor de hace 20 años. En cada lectura revive la pasión, pero también el dolor de lo que ya no está. Día tras día, en lugar de abrir los ojos al presente, se encierra en un eco que solo alimenta su vacío. Ese gesto aparentemente inocente es un símbolo de lo que muchos hacemos: vivir atrapados en habitaciones cerradas, repitiendo recuerdos como si en ellos hubiera una respuesta que nunca llegará. El pasado tiene valor, pero solo como aprendizaje, no como morada permanente. Séneca hablaba de la brevedad de la vida con una lucidez impactante. No es corta la vida, decía, sino que nosotros la hacemos corta cuando la gastamos en lo que no está bajo nuestro control. Y nada está menos bajo nuestro control que el tiempo ya vivido. Volver al pasado es un intento inútil de negociar con lo irreversible. Y al hacerlo, no solo perdemos el presente, también hipotecamos el futuro. Porque mientras tu mente y tu corazón están ocupados en lo que se fue, no queda espacio para lo que puede llegar. Ahora bien, ¿cómo soltar lo que terminó? El estoicismo no propone olvidar ni negar, sino aceptar. Aceptar, y desde esa aceptación, dejar ir. Una práctica poderosa consiste en crear un ritual de cierre, escribir una carta a esa persona o a esa etapa, no para enviarla, sino para liberar lo que quedó atrapado, guardarla en un sobre o incluso quemarla como símbolo de liberación. Otra opción es tomar esas fotos que te atan y decidir qué hacer con ellas: conservar solo unas pocas que te inspiren gratitud o guardarlas fuera de tu alcance para no vivir encadenado. Despedirse conscientemente no es debilidad, es un acto de coraje, porque soltar no es borrar el pasado, es ubicarlo en su lugar correcto, atrás, como parte de ti, pero sin gobernar tu vida. Como una cicatriz, permanece, pero ya no duele, y se convierte en recordatorio de que sobreviviste. Así es como la herida se transforma en sabiduría. Y cuando logras soltar, el presente se abre como un espacio limpio, dispuesto a recibir lo nuevo. Este principio conecta de nuevo con la dicotomía del control. No puedes controlar que el tiempo avance, que las personas cambien o que las cosas terminen. Pero sí puedes controlar tu respuesta. Puedes elegir entre quedarte atrapado en lo que se fue o abrirte a lo que está llegando.
También se relaciona con el amor fati, el amor al destino. No solo aceptar lo que ocurre, sino abrazarlo como parte del diseño de tu vida. Cuando entiendes que cada final es también un comienzo, dejas de pelear contra la realidad y comienzas a caminar con ella. Y aquí aparece una verdad sorprendente. Muchas veces no es la pérdida lo que más duele, sino nuestra resistencia a aceptar que ya se produjo. El dolor de una despedida no proviene únicamente del final en sí, sino de tu resistencia a aceptarlo. No es el adiós el que te hiere, sino tu negativa a reconocer que ya ha llegado. Cuando das ese paso de aceptación, cuando te permites soltar, algo extraordinario ocurre. El dolor se transforma en serenidad. Lo que parecía una cadena pesada se convierte en una lección de vida, y lo que antes parecía vacío comienza a revelarse como un espacio fértil, un terreno listo para tu crecimiento. Quiero invitarte a una reflexión sincera. ¿Hay algo en tu vida que ya terminó, pero que aún te niegas a dejar ir? Quizás sea una relación que se extinguió hace tiempo, un proyecto que perdió sentido, o incluso una versión de ti mismo que ya no existe. Escríbelo en los comentarios. Atrévete a compartirlo, porque decirlo en voz alta es el primer paso hacia tu liberación. Reconocer el apego es, en sí mismo, comenzar a soltarlo. Nunca lo olvides. La vida no se construye mirando hacia atrás. La vida se edifica caminando hacia adelante. Y avanzar, inevitablemente, implica despedirse. Pero no con amargura ni resentimiento, sino con gratitud, porque todo lo que viviste, incluso lo que terminó, tuvo un propósito. Todo lo que atravesaste, incluso aquello que dolió, fue necesario para llevarte hasta este preciso instante. El pasado ya cumplió su función. Ahora le corresponde al presente ocupar su lugar. Quiero cerrar esta lección con una invitación práctica y transformadora. Crea tu propio ritual de cierre esta misma semana. Elige a una persona, una etapa o un recuerdo que todavía te retenga y entrégale un final consciente. Escríbelo en una carta, guárdala o quémala como símbolo. Despídete, no porque quieras olvidar, sino porque mereces caminar más ligero. Y quédate conmigo, porque en la próxima lección hablaremos de otra forma aún más sutil de apego. No compararte con otros, sino contigo mismo, con tu yo del pasado. Este es un apego todavía más engañoso y peligroso, porque si no aprendes a enfrentarlo, puede robarte la paz en silencio. Compararte con tu yo del pasado. ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando o diciendo frases como, cuando tenía 20 era más fuerte? Antes podía con todo, mis mejores años ya pasaron. Esa voz que parece inocente es, en realidad, una trampa silenciosa. Es la trampa de medir tu presente con la vara del pasado. Creemos que la vida siempre debe estar a la altura de un recuerdo glorioso, y al hacerlo, nos condenamos a vivir comparándonos con una versión de nosotros mismos que ya no existe. Esta forma de apego es particularmente insidiosa porque no se trata de mirarte frente a los logros de otros, sino frente a una imagen idealizada de ti mismo, una que colocas en un pedestal inalcanzable, y cuanto más lo haces, más injusto eres con la persona que eres hoy. El estoicismo nos recuerda que la esencia de la vida es el cambio, que lo único constante es la transformación. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió con lucidez: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Lo mismo ocurre con el pasado. Lo recordamos a través de un filtro. Lo idealizamos. Lo adornamos con luces que quizás nunca estuvieron allí. Creamos una versión embellecida que luego se convierte en juez implacable de nuestro presente. Pero la verdad estoica es otra. El progreso no se mide comparándote con el que fuiste hace 10 o 20 años, sino con el que fuiste ayer. Cuando te obsesionas con tu yo pasado, caes en la ilusión de que existió una cima estable, un momento
en que lo tenías todo: energía, salud, reconocimiento, belleza, amor, y que todo lo que vino después es pura decadencia. Pero no es así. La vida no es una línea ascendente que luego desciende. Es un camino lleno de etapas y cada una tiene un valor único. La juventud trae fuerza, sí, pero la madurez trae sabiduría. Los primeros años pueden darte ambición, pero los actuales te ofrecen calma, perspectiva, claridad. El problema es que, en lugar de abrazar lo que tienes hoy, insistes en medirlo con parámetros que ya no corresponden. Piénsalo de esta forma. ¿Acaso tendría sentido juzgar un árbol adulto comparándolo con la semilla que alguna vez fue? Sería absurdo. La semilla tenía su belleza, pero el árbol tiene otra. La semilla no daba sombra, no daba frutos. El árbol, aunque ya no pequeño, puede ofrecer refugio y alimento. Lo mismo ocurre contigo. Lo que fuiste ya no existe. Lo que eres hoy tiene un valor distinto y extraordinario. El verdadero error está en no verlo. Epicteto lo resumió con fuerza. La libertad real está en aceptar lo que depende de nosotros y soltar lo que no. Y el pasado no depende de ti. No puedes retocar lo vivido, pero sí puedes decidir cómo eliges mirar tu presente. Puedes observarlo con gratitud o con reproche. Puedes vivirlo como un regalo o como una comparación perdida. Esa elección sí está en tu control y de ella depende tu paz. Déjame contarte una historia. Cicerón, el gran orador romano, en sus últimos años ya no tenía la misma fuerza que en su juventud. Muchos lo criticaban, decían que ya no era el mismo, pero Cicerón respondía con serenidad. No necesitaba ser el mismo, porque ahora hablaba con mayor sabiduría y profundidad, con una visión que solo los años podían darle. Sus discursos, aunque menos fogosos, eran más sólidos. El valor no estaba en imitar a su yo pasado, sino en ser plenamente él en su presente. ¿Lo ves? Esa es la lección que solemos olvidar. En la vida cotidiana, esta trampa aparece cuando alguien se mira al espejo y dice: ya no soy atractivo como antes. O cuando compara sus ingresos actuales con los de una época pasada. O cuando piensa: antes me ilusionaba con todo, ahora nada me emociona. Cada vez que haces esto, te niegas la posibilidad de descubrir los tesoros únicos de tu presente. Porque sí, puede que no tengas la misma energía que a los 25, pero ahora posees algo que entonces no: experiencia, resiliencia, claridad. La práctica estoica aquí es simple y poderosa. En lugar de compararte con tu yo de hace 10 o 20 años, compárate con el de ayer. Pregúntate: ¿he aprendido algo nuevo hoy? ¿He actuado con un poco más de serenidad, con un poco más de virtud? Ese es el progreso real. Séneca lo expresó con claridad. Mientras vivimos, aprendamos a vivir. Quiero proponerte un ejercicio práctico. Cada noche, antes de dormir, escribe una sola cosa que hoy hayas hecho mejor que ayer. No tiene que ser grandiosa. Puede ser haber controlado tu enojo, haber escuchado con más atención, haber dedicado tiempo a leer o a caminar. Hazlo sin juzgarte, sin exigencias. Con el tiempo esa lista se convertirá en un testimonio de tu verdadero progreso. Este principio conecta directamente con el amor fati, el amor al destino. Amar no solo lo que fuiste, sino lo que eres hoy y lo que serás mañana. Amar todas las etapas como necesarias, porque si amas tu destino, no desearás regresar a tus mejores años, ya que comprenderás que cada año es el mejor de sí mismo. También se vincula con la premeditatio malorum, anticipar la pérdida. Cuando entiendes que todo cambia, aprendes a valorar intensamente lo que tienes ahora, porque sabes que también se transformará. Y aquí quiero dejarte con una verdad que quizás te sacuda. Muchas veces, lo que llamas tus mejores años
En realidad no lo fueron. Eran años de lucha, de inseguridad, de miedo, de aprendizajes duros. Pero hoy los miras con nostalgia y el recuerdo se viste de oro. Pregúntate, ¿qué pasaría si dentro de 10 años miras hacia atrás y descubres que este momento, que hoy desprecias, era en realidad uno de los más valiosos de tu vida? No cometas ese error. No esperes a perder lo que tienes para reconocerlo. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Con qué parte de tu pasado tiendes a compararte? ¿Qué versión idealizada de ti mismo sigue persiguiéndote? Compártelo en los comentarios, porque reconocerlo es el primer paso para liberarte. Recuerda, la comparación con tu yo pasado no es crecimiento, es una trampa mental. La única comparación que importa es contigo mismo ayer. Si hoy eres un poco más sabio, un poco más sereno, un poco más compasivo, entonces sí estás progresando. Ese es el único progreso que el estoicismo reconoce como verdadero. Con esto cerramos esta lección y nos preparamos para la siguiente. Hablaremos de un miedo silencioso, pero poderoso. El miedo a decepcionar a los demás. Un miedo tan común que ha condicionado miles de decisiones. Quédate conmigo, porque lo que viene puede cambiar radicalmente la forma en que entiendes tus elecciones. El rencor silencioso, el rencor silencioso. Ese eco que parece revivir una y otra vez. La misma conversación dolorosa. ¿Te ha pasado? Esa frase que aún resuena y duele. Esa traición que jamás viste venir. Esa mirada cargada de desprecio que se clavó en ti como un puñal. Y entonces, sin darte cuenta, te descubres repitiendo esa escena en tu mente como si al reproducirla pudieras reescribirla, como si al repasarla hallaras por fin la respuesta perfecta que nunca diste. Pero la realidad es cruel. Lo único que logras es volver a abrir la herida, una y otra vez. Ese rencor no aparece con estallidos, ni con venganzas, ni con discusiones ruidosas. Number. Se instala de forma sigilosa, callada, como un huésped indeseado que regresa cada noche disfrazado de recuerdo, robándote paz y serenidad. Por fuera, quizás sonríes, cumples tus deberes, aparentas calma, pero por dentro llevas un nudo que se aprieta con el paso del tiempo. Ese rencor, al que alimentas en silencio, es como un veneno lento. No daña a quien te hirió, sino que corroe poco a poco a quien lo sostiene, a ti mismo. El estoicismo nos previene contra esta trampa con una lucidez sorprendente. Séneca lo dijo sin rodeos: el que guarda ira y rencor contra otro, se daña primero a sí mismo. No se trata de justificar lo que pasó, ni de negar tu dolor, sino de entender que aferrarte al resentimiento es entregarle el control de tu vida al pasado. Es como cargar con una pesada piedra en el pecho todos los días, esperando ingenuamente que con el tiempo pese menos, cuando en realidad, con cada paso, se vuelve más insoportable. Epicteto lo expresó de otro modo: no son las cosas en sí lo que nos atormenta, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. No es la ofensa lo que te mantiene prisionero, sino la interpretación que tú mismo repites, el eco que no quieres soltar. La psicología moderna confirma lo que los antiguos ya sabían. Las investigaciones sobre el resentimiento muestran que quienes lo cargan padecen más ansiedad, más insomnio, más problemas cardiovasculares. El cuerpo traduce en enfermedad aquello que la mente insiste en retener. El rencor es literalmente un peso físico. Se siente en la tensión muscular, en el corazón que late con furia, en la respiración entrecortada. Todo responde al recuerdo que una y otra vez decides reavivar. Y sin embargo, nos convencemos de que mantener el rencor es una forma de justicia, como si nuestra amargura fuera una especie de castigo para el otro. Pero no es así. El otro sigue con su vida. El único prisionero eres tú. Déjame contarte algo de la vida de Marco Aurelio.
Durante su reinado sufrió traiciones de personas cercanas, incluso de amigos en los que había depositado su confianza. Tenía el poder absoluto para castigarlos, para vengarse de inmediato. Pero eligió otro camino. En sus meditaciones escribió: el mejor modo de vengarte de tus enemigos es no parecerte a ellos. No se dejó envenenar por el odio. Se enfocó en vivir según su virtud. No lo hizo por debilidad, sino porque comprendía que la verdadera fuerza está en gobernarse a sí mismo. Y más de 2000 años después, esa enseñanza sigue inspirando. En tu vida, quizás no se trate de conspiraciones imperiales, sino de algo más cotidiano. Un amigo que te traicionó, un familiar que te juzgó con dureza, una pareja que te engañó, un jefe que te humilló delante de todos. Cada vez que recuerdas esos momentos, tu mente los revive como si fueran presentes. Eso es el rencor silencioso, un fuego que nunca termina de apagarse porque eres tú quien lo aviva con sus pensamientos. La pregunta es, ¿quieres seguir alimentando ese fuego o prefieres liberarte de él? La práctica estoica no habla de olvidar. A veces olvidar no es posible. Habla de perdonar, pero no en un sentido ingenuo de absolver al otro, sino en un sentido profundo, liberarte tú. El perdón es un acto de amor propio. No excusa lo que ocurrió, pero te permite soltar el veneno. Es como abrir la mano que durante años ha estado apretando un puñado de espinas. Al principio duele más, pero luego comienza la verdadera sanación. Quiero proponerte un ejercicio sencillo, pero poderoso. Toma un papel y escribe el nombre de la persona contra la que más resentimiento guardas. Debajo escribe la frase: hoy me declaro libre de ti. No porque lo hayas olvidado, no porque lo apruebes, sino porque ya no quieres cargar con ese peso. Después, haz lo que tu intuición te dicte con ese papel. Guárdalo, rómpelo, quémalo. Lo importante es que sientas que ese acto simboliza tu liberación. Hazlo con plena conciencia de que se trata de un acto de poder. Porque perdonar, en el sentido estoico, no es debilidad. Es la victoria más grande sobre ti mismo. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. No puedes cambiar lo que hicieron contigo, pero sí puedes decidir cómo lo recuerdas. Puedes seguir repitiendo la ofensa como una cadena o puedes transformarla en una lección. También se vincula con el amor fati. Amar el destino es aceptar también las heridas como parte del camino, no como condena. Y se enlaza con la premeditatio malorum, anticipar que la vida traerá ofensas, traiciones y decepciones, para que cuando lleguen no te sorprendan y puedas enfrentarlas con serenidad. Aquí viene una verdad que tal vez no esperabas. Muchas veces, lo que más daño nos hace no es la ofensa original, sino la historia que seguimos repitiendo sobre ella. Puede que tu enemigo haya desaparecido de tu vida hace años, pero tú lo mantienes vivo dentro de ti cada vez que lo recuerdas. Es como haber invitado a tu verdugo a vivir de manera permanente en tu mente. El perdón, entonces, no es un regalo para el otro, es el acto de expulsar a ese intruso de tu interior. Te invito a reflexionar. ¿Qué resentimiento sigues guardando en silencio? ¿Qué conversación dolorosa repites semana tras semana? ¿Qué nombre todavía oprime tu corazón? Escríbelo en los comentarios si te animas. Compartirlo puede ser el primer paso para restarle poder. Recuerda, el rencor no castiga al culpable, te castiga a ti. Y tú mereces vivir ligero, libre, en paz. No te quedes atrapado en la prisión del pasado. Abre la puerta con la llave del perdón y camina hacia tu libertad interior. Con esto cerramos esta lección y avanzamos hacia la siguiente, donde exploraremos otra urgencia que nos roba serenidad: la necesidad de tener siempre la última palabra. Porque a veces callar no es rendirse, sino demostrar que ya no necesitas una victoria superficial. Quédate conmigo,
porque lo que viene puede enseñarte a ganar paz sin necesidad de ganar discusiones. Esa voz que parece tan familiar, esa voz que te acompaña desde siempre, que crees conocer mejor que a nadie, a veces se transforma en un juez despiadado, un juez que nunca duerme, que nunca concede perdón, que siempre encuentra un fallo que señalar. Vivir bajo ese tribunal invisible es una de las formas más crueles de esclavitud, porque no importa cuánto avances, cuánto entregues, cuánto logres, siempre habrá un podrías haberlo hecho mejor que te persigue como una sombra. Y lo más duro es que ese dedo acusador no proviene del exterior, no son tus padres, ni tu jefe, ni tus amigos. Viene de ti. Eres tú mismo quien se ha convertido en su verdugo silencioso. El estoicismo, con su sabiduría atemporal, nos ofrece una salida luminosa frente a este fenómeno. Epicteto lo resumió con una frase que atraviesa siglos. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y sí, esto también aplica hacia nosotros mismos. No es tu vida la que es insuficiente, es el filtro implacable con el que la observas. Cuando dejamos que la autocrítica desmedida gobierne, convertimos cada error en un fracaso irreversible y cada imperfección en un motivo de vergüenza. Pero el sabio estoico sabe que el error no es un látigo para castigarse, sino un maestro dispuesto a enseñar. Marco Aurelio lo entendió con claridad. En sus meditaciones se recordaba, día tras día, que era humano, que se levantaría cansado, que cometería fallos, que otros lo ofenderían, y que él mismo no siempre alcanzaría el ideal que perseguía. Pero lejos de azotarse con culpa, tomaba esa realidad como una invitación a ejercitar la paciencia consigo mismo. El emperador más poderoso del mundo necesitaba recordarse que no debía convertirse en su propio enemigo. Esa es la grandeza del estoicismo. No te pide perfección, te pide constancia, y la constancia solo florece cuando te permites ser humano. La psicología contemporánea confirma lo que los antiguos intuían. Numerosos estudios revelan que las personas con un juez interno demasiado severo son más propensas a la ansiedad, a la depresión y a quedarse paralizadas frente a nuevas oportunidades. Al castigarse sin cesar, pierden la chispa de la motivación y el valor para volver a intentarlo. En cambio, quienes practican la autocompasión, entendida no como debilidad, sino como un reconocimiento sereno de la propia humanidad, muestran más resiliencia, mayor capacidad de aprendizaje y una fortaleza emocional más sólida. Lo que los estoicos descubrieron hace siglos, hoy lo valida la ciencia. La compasión hacia uno mismo no es indulgencia, es poder. Piensa en un ejemplo sencillo. Imagina a alguien que aprende un nuevo oficio. Claro que comete errores, como cualquiera en sus comienzos. Si cada vez que falla se repite, soy un inútil, no sirvo para esto, lo más probable es que abandone. Pero si se habla con la misma paciencia con la que hablaría a un amigo querido, tranquilo, estás aprendiendo, equivocarse es parte del camino, entonces encontrará fuerzas para seguir adelante. Esa diferencia en el diálogo interno puede cambiar por completo el destino de una vida. Recuerda también las palabras de Séneca. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y gran parte de ese tiempo lo gastamos en guerras internas que jamás deberíamos luchar. La autocrítica excesiva consume la energía que podrías dedicar a crecer, a disfrutar, a vivir con serenidad. No se trata de negar tus errores, sino de tratarlos como señales en el camino, no como cadenas que te condenan. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida? Aquí tienes un ejercicio simple, pero transformador. Durante una semana, observa tu diálogo interno. Cada vez que te sorprendas hablándote con dureza, detente y pregúntate, ¿le diría esto a un amigo que amo? Si la respuesta es no, cambia la frase de inmediato por otra más compasiva, más justa, más constructiva. Es un entrenamiento, y como todo entrenamiento,
Con la práctica reeduca tu mente. Pronto descubrirás que la voz que antes te castigaba puede convertirse en la voz que te impulsa. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. No puedes controlar que cada cosa salga perfecta, pero sí puedes controlar cómo te hablas a ti mismo cuando fallas. También se enlaza con el amor fati. Amar tu destino implica amar también tus tropiezos, tus imperfecciones, tu humanidad completa, y con la premeditatio malorum. Si sabes de antemano que fallarás alguna vez, puedes preparar tu mente no para golpearte, sino para responder con paciencia. Aquí surge una paradoja que tal vez nunca habías visto. La verdadera fortaleza no nace de la dureza contigo mismo, sino de la justicia, porque cuando te tratas con compasión, recuperas toda esa energía que antes gastabas en castigarte, y esa energía se transforma en acción, en avance, en vida. El crítico severo se paraliza, el compasivo avanza. Ahora quiero invitarte a una reflexión personal. ¿Qué frase te repites en silencio que te hace más daño que bien? Escríbela en los comentarios. Y luego, escribe también cómo sonaría esa frase si se la dijeras a un amigo en lugar de a ti. Ese simple cambio de perspectiva puede ser el inicio de una nueva relación contigo mismo. Recuerda, no eres tu juez ni tu verdugo, eres tu compañero de viaje. Y si quieres llegar lejos, necesitas caminar contigo, no contra ti. Como escribió Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tiñes tu alma con compasión, lo que emergerá será fortaleza, no debilidad. Con esta lección cerramos una de las cargas más pesadas que muchos llevan en silencio, el látigo interno de la autocrítica. Y nos preparamos para la siguiente reflexión, donde exploraremos otro peso invisible que roba nuestra paz, la dependencia de la validación ajena. Porque muchas veces no es la falta de valor lo que nos hiere, sino la necesidad de que otros lo confirmen. Quédate conmigo, porque lo que viene puede abrirte los ojos a una libertad más profunda de la que jamás imaginaste. No hablaba de un orden impuesto desde fuera, sino de esa fuerza interior que nos permite observar los pensamientos sin quedar atrapados en ellos como hojas arrastradas por un río turbulento. Porque, al final, lo que más nos daña no son los hechos en sí mismos, sino la película interminable que repetimos en nuestra cabeza acerca de esos hechos. Epicteto lo entendía con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino lo que nos decimos sobre ellas. Y ese ruido mental que tantas veces nos persigue no es más que esa repetición incesante, ese eco interminable que, cuanto más lo alimentamos, más fuerza toma hasta consumirnos. Hoy, la psicología moderna confirma con estudios lo que los estoicos ya intuían hace siglos. La rumiación, ese hábito de revivir una y otra vez pensamientos negativos, no resuelve absolutamente nada. Al contrario, los agrava, incrementa la ansiedad, abre la puerta a la depresión y genera una sensación constante de estar atrapados en un laberinto sin salida. La mente, cuando fluye, se parece a un río que se renueva con cada instante. Pero cuando la bloqueamos, cuando dejamos que los pensamientos se estanquen, ese río se pudre, y cada pensamiento repetido sin control se convierte en una piedra que bloquea ese fluir natural. El estoicismo, con su disciplina de la atención, nos invita a retirar esas piedras una a una para que el agua vuelva a correr, para que la mente recupere su frescura. Imaginemos un ejemplo cercano y cotidiano. Alguien discute con su jefe. La discusión ya terminó, el jefe se marchó, las palabras se pronunciaron y quedaron en el pasado. Sin embargo, esa persona repite mentalmente la escena durante horas. Debería haber respondido esto, tendría que haber dicho aquello, seguro que ahora piensa mal de mí. Aunque el conflicto ya acabó,
El ruido interior mantiene abierta la herida como si aún estuviera ocurriendo. El resultado, cansancio, ira acumulada, insomnio, todo causado no por la discusión en sí, sino por el eco mental que no sabe cómo callar. El estoico, en cambio, elige un camino diferente, se detiene y se recuerda. Lo que ocurrió ya no está bajo mi control. Lo que sí depende de mí es cómo reacciono ahora. Con esa reflexión cierra el ciclo, no desde la indiferencia, sino desde la sabiduría de no prolongar voluntariamente el dolor. Séneca lo resumió con contundencia. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Esa frase encierra el poder destructor del ruido mental. Pasamos más tiempo anticipando desgracias que viviendo lo que realmente ocurre. Pensamos en rechazos que aún no han sucedido, en fracasos que tal vez nunca lleguen, en golpes de la vida que quizás jamás ocurran. Y mientras tanto, el presente se escapa desaprovechado, porque estamos ocupados peleando contra fantasmas. Ahora déjame proponerte algo práctico. La próxima vez que tu mente empiece a llenarse de ruido, no intentes apagarlo con más ruido. Haz lo contrario. Haz silencio. Detente. Respira. 5 minutos de atención plena pueden tener más poder que 5 horas de debate interno. Siéntate, cierra los ojos, siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. No luches contra los pensamientos, no intentes expulsarlos. Obsérvalos como nubes que cruzan el cielo.